Buenas tardes, chicos, chicas. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Buenas Excelente, maestro. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Jasmine. ¿Chris es hombre o mujer? Tengo duda ahí. Bueno, vamos a dar 5 minutos más en lo que se van integrando los demás al- a la sala. Ok, Gris nos dice que es mujer, ok. Leopoldo también ya nos saluda. Bien, chico, por ser clase en la tarde, imagino que llegan del trabajo o tienen alguna situación de escuela por la tarde o propiamente de algún trabajo que estén desarrollando ya. No sé si nos quieran compartir algo acerca de lo que hacen en su trabajo, el desarrollo que hacen. ¿No? ¿Nadie quiere compartir algo? Bueno, yo por la mañana hago ultrasonidos, ya que estudié Ultrasonido. radiología, licenciatura en radiología. Así Ah, que a similares le hago ultrasonidos. Y en la excelente. tarde estoy libre. Y en la noche, pues entro a un horario nocturno, de 9 a 12 de la noche. ¿Es igual relacionado Sí, a lo principal? Ah, ok. a la radiología. Sí. Radiología. Ok, imagino que estás en algún hospital o una clínica. Sí, es particular. Y en la mañana es similares. Ah, ok. Hay laboratorios similares en el área de laboratorios. Ahí se hace ultrasonidos. Ah, perfecto. Y en la noche una clínica particular. Mm. Imagino que en la noche es cuando tienes más carga de trabajo, ¿no? No, viera que no. Que generalmente de manera particular, por los precios del ultrasonido en la clínica son más caros. En la mañana son más baratos en las similares, por lo cual hay más gente en la mañana. Ah, ok, entiendo. Bueno, sí, ya con eso. Ujú. Tiene lógica lo que dices, más carga de trabajo en la mañana, por la cuestión Sí. de monetaria, ¿no? Mm, Muy bien. Siendo más barato, la gente siempre busca pues ultrasonido más barato. Sí, digo, realmente la parte de salud siempre ha sido un poco cara aquí en México. Pues Ujú, siempre buscamos una alternativa, pues, accesible. ujú, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros. De ¿Alguien más le nada. gustaría compartir algo? Pues bueno, yo soy mecánico de tiempo completo y de 1 a 3 doy clases en una escuela particular de robótica y electrónica. Robótica. Ajá. Ah, ok. Oye, eso suena muy interesante también. Eh, Sí, Checan los sí, grados de libertad, el lenguaje para programarlo. sí, lo que es, ahorita estamos viendo Arduino, pues es que como son niños de secundaria y de Ah, primaria, ok. Ujú. este, les enseño lo que es más práctico, pues, para ellos, que es el Arduino. Les enseño cómo programar para mover brazos robóticos, carritos, Ujú. cosas pequeñas, pues, para que les ilusione de más grande hacer algo más. Y Sí, algo más. ahorita estamos armando 2 bicicletas con motores eléctricos, pues. Ah, perfecto. Lo que vamos a ver hoy entonces te va a sonar interesante. Ojalá. Sí, sí, Sí. muy bien. Y en la parte de los robots, bueno, es que es algo muy práctico, pero no sé si también estás viendo alguna forma de instrumentarlo con cilindros neumáticos, ventosas.
No, no lo sé, todavía metido en esto. Sí, me mueve un poquito eso, pero no sé cómo meterlo en la robótica. Necesitaría ver cómo, pues, más bien para mover esos neumáticos, Ujú. cómo, cómo meterlos, pues. Ah, ok. Sí tiene su grado de dificultad, la verdad. Ajá. Los, los, los robots que yo llegué a ver instrumentados con ese tipo de equipo son en la industria cementera. Bueno, ahí fue donde los conocí más con este tipo de aplicaciones. Ok. Pero tienes que tener obviamente, lo que le llaman el pulmón, que no es otra cosa más que el cilindro donde almacenas la energía neumática. Ok. Tienes que checar también la parte de calidad de energía, bueno, de ese tipo de energía, que lo vas a distribuir a las diferentes mangueras Ajá. para que puedas hacer la activación de los diferentes tipos de cilindros que tienes, ya sea de simple efecto, doble efecto o algo pasa. Ok. Fíjate que me viene una tipo araña como me gustaría hacer neumática. Ajá, perdón, no te escuché bien. Que me gustaría hacer una araña neumática, porque a los niños tienes que hacerle algo divertido, porque si no, les aburre y te abandonan el proyecto. Ah, ok. Sí, tal vez con eso lo puedes hacer con con tres dedos, una especies de dedos articulados Ok. y manejarlos con un pequeño cilindrito. Bueno, lo que se me viene a la mente. Y obviamente tendrías que hacer el diseño hacia atrás con tu Ah, diagrama de cascada para ver cómo vas a manipular. Y sí se pues puede. si hago algo así, luego te lo mando. Sí, sí, sí. Y si sé de alguien que te pueda ayudar, también te puedo dar los contactos. Bueno, ayudarte con el contacto. Sí, Ujú. gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir algo de su trabajo, lo que hacen? ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Una duda así Buenas noches, rápida. Franz. Sí. Este, ¿Dónde estudiaste y qué estudiaste? ¿En dónde estudié? Yo estudié en la Facultad de Estudios Superiores eh, de Cuautitlán y es perteneciente a la UNAM. Se le conoce como Campo 4, ¿ok? Y la carrera es Ingeniería Mecánica y al fin, bueno, la primera rama tú decides por dónde te vas, si quieres ser industrial, mecánico, eléctrico o en su caso electrónico. Yo opté por la parte de mecánica y la especialidad fue diseño. Eso fue lo que estudié. Excelente, Aldo. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tienes alguna duda o alguna recomendación quieres para una escuela o algo así? No, de hecho, mira, por mera curiosidad, lo que pasa es que yo soy egresado de la UAP, estudié electrónica en Puebla. Ah, ok. Pero bueno, también me animé aquí por el curso de la electromovilidad porque me suena muy interesante y más allá de que en mi familia tenemos también un taller automotriz, nos dedicamos a la electricidad, pero como tal queremos incursionar en todo esto de la electromovilidad. Ujú, ok. Cuando dices que tienes tu taller de electricidad, ¿se enfocan ustedes al sistema eléctrico del vehículo? Es decir, controles para las luces, tablero, aire acondicionado, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Sí, mira, de hecho, pues nos enfocamos a todo lo que es reparación de marchas, alternadores, diagnósticos con escáner, sensores, estamos un poquitito ahí con la programación de llaves y Ujú, queremos incursionar también un poquitito más en la reparación de las ECUs. Bueno, de hecho, te digo, yo como estudié electrónica, entonces ujú, como que por ahí voy poquitito a poco. Me cuesta, ¿no?
Sí, pero digamos experiencia en soldadura SMD, en lectura de diagramas, pues me es fácil. Nada más que el detalle para reparar las secus, pues no es muy sí, fácil de encontrar las hojas de datos. sí, de hecho es algo complicado, tiene su chiste. Pero mira, de las partes que mencionaste, como tú sabes, la marcha, no sé si escuché bien, marcha, Sí, si de estás hecho, atento al punto. Ah, ok. el sistema eléctrico Ujú, automotriz, todo lo ah, ok, ok. relacionado a sensores, Ujú, etcétera. ok, ok. Bueno, al final la marcha es un motor eléctrico, ¿no? Claro, claro. Ujú, y va relacionado. Aunque ese motor tiene una forma de aplicación diferente, se le pueden hacer, bueno, se le deben hacer mm, pruebas, cuando se están ensamblando, cuando terminan el ensamblaje y después para una validación. Pero eso lo vamos a ir viendo también en el tema de ahorita. También va tocando esa parte. Perfecto, Aldo. Gracias. Ujú. A ti, a ti. ¿Alguien más, chicos? Somos todos ahora. Ok, tenemos a uno más que se acaba de unir con nosotros. Bien, vamos a empezar, chicos. La vez pasada vimos algo relacionado a lo que son pruebas de baterías, obviamente de baterías eléctricas para vehículos eléctricos o los EVs. Y en esa presentación vimos un poco acerca de las pruebas que deben llevar esos tipos de baterías, ¿ok? Esas baterías realmente es el conjunto de varias baterías que en su conjunto nos ayudan a energizar un vehículo, ¿ok? Vimos cómo son, qué tipos de baterías hay. Bueno, vimos que hay diferentes tipos de diseños que está en el mercado. También vimos cómo se pueden hacer las pruebas o qué tipo de equipos se utilizan para las pruebas de vibración. Las pruebas de vibración que nos deben de ayudar a mantener Bueno, confiabilidad. a ver si no tiramos adelante. Ok, bueno, voy a montar Ok. Para ayudarnos a conseguir fiabilidad de las baterías y saber que van a estar funcionando correctamente en en las diversas vías donde vaya a estar colocado el vehículo. Es decir, puede ser colocado el vehículo sobre una autopista, que obviamente ahí no tendremos mayores complicaciones más que la vibración natural del pavimento. Y también cuando estén en terrenos difíciles, ¿ok? Conocemos los caminos de nuestro país y entonces sabemos que en cualquier momento podemos tocar un bache, incluso si no queremos caer en él simplemente porque no lo vimos, caemos y pasamos, ¿no? Sobre él. Pasamos con coraje, pero bueno, este, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro sistema de baterías tiene que soportar esos golpes o esas fuerzas que al final se pueden traducir en fuerzas de choque, ¿no? Bien, fue lo que vimos un poco en la clase pasada. Vimos también una prueba que se le hace con un transductor de fuerza y después la vamos a desglosar un poco más, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco acerca de las pruebas que llevan los motores eléctricos, ¿ok? Déjenme compartir mi pantalla. Por favor, indíquenme si ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto. Entonces, déjenme pasar esto. Ok, vamos a empezar entonces con nuestro tema el día de hoy, ¿ok?
Obviamente esa es la primera diapositiva y es más de marketing que el tema, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos un poco a lo que son pruebas de motores eléctricos, ¿vale? Y vamos a ver la solución completa para hacer este tipo de pruebas, es decir, la solución que podemos ofrecer nosotros como instrumentistas para poder adquirir los datos que nos está arrojando el motor. Es decir, es como hacerle un examen médico al motor y saber cómo se está comportando. Haciendo una analogía, ¿alguna vez se han hecho algún electrocardiograma? Lo que hacen es colocarte sobre una plancha, te colocan sensores en las muñecas, en una muñeca, en la otra parte del torso y en los pies. ¿Qué es lo que están haciendo? Están viendo cómo se está comportando tu cuerpo. Bueno, cómo se está comportando tu motor principal, que es tu corazón. Y en base a eso, se obtiene el electrocardiograma y normalmente nos los entregan en forma de gráficas. ¿Qué vemos en esta gráfica? Vemos la amplitud con la que está latiendo nuestro corazón contra el tiempo, es decir, siempre es en el dominio del tiempo. Nuestra constante siempre va a ser el tiempo y nos los entregan en segundos. Obviamente tendríamos que llevarlo con un especialista, que en este caso es un doctor, para que haga la interpretación de esos resultados. Ahora, haciendo eso, transportándolo a nuestra materia, nuestro corazón principal del vehículo va a ser entonces el motor eléctrico. Y a ese motor eléctrico nosotros le vamos a poner diferentes tipos de sensores para ver cómo está trabajando. Bueno, en principio sabemos cómo trabaja, ¿no? Más bien saber cómo se está comportando cuando está trabajando, ¿ok? Bien, la primera pregunta, chicos, y me gustaría que me ayudaran también participando un poco. ¿Por qué creen que es importante medir el comportamiento de un motor eléctrico, que es lo que nos interesa en este momento? Podríamos medir muchísimas más cosas, pero ahorita nos vamos a enfocar un poco a lo que es el motor eléctrico de nuestro vehículo. Pues una pudiera ser para evitar calentamientos por temperatura, por esfuerzo, un sobrevoltaje, una vibración de algún rodamiento. Ujú. Ok, sí, realmente es por eso. ¿Alguien más quiere Saber si está participar? aislado o hay cargas eléctricas ahí en el motor Ujú. que se van a la carcasa o algo, Ok, o que de plano el motor esté muerto. es la otra también, podría ser. También es importante el medir qué consumo tiene el motor, ya que deterioraría a la batería en muy poco tiempo también. Ujú. Ok, También sí, saber si el motor, el trabajo que va a realizar va de acorde a, ¿cómo se llama? A las capacidades del motor. sí, muy bien. Sí, chicos, todo lo que comentan es parte del por qué se mide el comportamiento de un motor. Y básicamente lo podríamos resumir en dos cosas, ¿no? Ver la eficiencia y ver el estado físico con el cual se mantiene el motor trabajando, ¿ok? La parte de eficiencia, este, ¿conocen ese concepto o quieren que lo definamos ahorita? Solo para que quede claro, definámoslos. Ok, perfecto. Bien. Ay. Eficiencia lo vamos a definir como la forma en que trabaja nuestro sistema. Es decir, cuánta energía le estamos entregando a nuestro sistema y cuánta energía nos está entregando de salida. ¿Ok? En nuestro caso, el corazón de nuestro vehículo dijimos que es el motor eléctrico.
¿ok? A ese motor eléctrico nosotros le vamos a suministrar cierta cantidad de energía eléctrica y ese motor nos va a entregar ya energía transformada en mecánica, ¿ok? Es decir, un giro del eje, pero ese giro va a llevar par torsional o torque que nos va a ayudar a romper el punto de inercia, ¿sale? Y bueno, ahí entramos también con una ley de un famoso inglés, de Newton, entonces estaríamos viendo la primera ley de Newton, que es la inercia. Pero antes de ir a la ley de Newton, terminemos con lo que es eficiencia, ¿sale? Eficiencia, entonces la podríamos calcular con la potencia de salida, lo que nos está entregando el motor, y entre la potencia de entrada, que es lo que nosotros le estamos suministrando a ese motor. Olviden las otras dos, se haría un poco complejo, pero en realidad la salida es lo que nos entrega menos las pérdidas que tenemos en nuestro sistema, ¿ok? Pueden ser pérdidas por rozamiento, puede ser pérdida por calor, puede ser pérdida por algún mal cableado, un cable defectuoso, ¿qué más? Una pérdida por calentamiento de las carcasas, ¿ok? Entonces, puede haber una gran cadena de pérdidas que al final se tienen que restar a la entrada, ¿ok? Entonces, así podríamos decir que es nuestra eficiencia. ¿Qué tanto nos da nuestro sistema cuando le suministramos cierta cantidad de energía? Recordemos, energía es la capacidad que tiene un sistema, un cuerpo, una persona de realizar un trabajo, ¿ok? Bien, veíamos que también nuestro motor nos va a entregar un movimiento, ¿ok? En este caso van a ser revoluciones por minuto. Bueno, lo más común para nosotros es escuchar revoluciones por minuto, pero también podríamos tener radianes por segundo, ¿qué otra? Grados por segundo, pero eso no se utiliza realmente. Lo más común es para nosotros revoluciones por minuto, que son cuántos giros nos está entregando el motor por cada minuto. Y ahí entra otra cuestión que es periodo y frecuencia, pero eso no los vamos a ver ahorita, los vamos a ver más adelante. Y con eso, con suministrando o alimentando nuestro motor eléctrico, ya dijimos que nos va a dar un movimiento mecánico, y ese movimiento mecánico va a venir acompañado de un par torsional o de un torque, que es más común escucharlo. Es torque, que es un anglicismo. Lo más correcto en México y lo que nos dicta el SENAM es que digamos que es par torsional, ¿ok? Entonces, ese par torsional nos va a ayudar a romper el punto de inercia. Inercia, antes de continuar, recordemos lo que nos decían en la escuela, la primera ley de Newton, era la inercia, que no es otra cosa que la resistencia que opone un cuerpo en ser movido o en ser detenido. Es decir, si un autobús va a cierta velocidad, y si ponemos el pie en el freno, va a tener una resistencia a detenerse, ¿no? O por el contrario, si tenemos una butaca, una silla o un escritorio y lo tratamos de empujar, la resistencia que pone a ser movido del lugar es la inercia, ¿ok? Entonces, recordando un poco lo que es la primera ley de Newton, que es la inercia, son los objetos que se oponen a ser movidos y están en forma estática, o los objetos que se oponen a ser detenidos y están en un movimiento constante, ¿ok? Bien, entonces ya llevamos dos cosas en nuestro sistema. Nos interesa que nuestro sistema sea muy eficiente, es decir, que lo que le entregamos de energía sea lo más similar en la salida. Es decir, que tenga lo mínimo de pérdidas para poder aprovechar toda la energía que nosotros le estamos suministrando.
Bien, César Muñoz nos dice que la fuerza del motor se mide en caballos, también en cualquier motor industrial. Y es correcto. Por lo regular en las especificaciones de los motores viene vienen grabados sobre una lámina, se me olvidó el nombre, apropiado de esa lámina, pero ahí viene la especificación de cuántos caballos es la potencia de ese motor. Y por lo regular viene con HPs, que son abreviaturas en inglés de horsepower. ¿Ok? Gracias, César. Bien, ahora la pregunta del millón para nosotros. ¿Cómo podríamos mantener la cantidad de entrada de energía lo más lenta posible mientras extraemos el máximo de energía posible? Es decir, nosotros colocamos nuestras baterías que van a estar suministrando energía eléctrica a nuestro motor y cómo hacemos que esa energía eléctrica sea aprovechado, si no es al 100, por lo menos a un 80 o a un 90%. ¿Cómo se imaginan que podríamos hacer eso, chicos? Tener en Mm, condiciones el motor eléctrico, ya que es el que consume, ahí veríamos el consumo de amperaje, de corriente. ujú, ok. Esa es una, tener en buenas condiciones el motor eléctrico. ¿Qué otras se imaginan? Bueno, aquí es un poco más complejo. Suena muy fácil, pero realmente a la práctica se hace muy complejo. Lo que debemos hacer es hacerle un estudio a ese motor y detectar en dónde estamos perdiendo energía. Y en base a eso, si podemos o si tenemos la posibilidad de mejorar el diseño, se hace eso, se mejora el diseño. Y si no, se buscan algunas alternativas para poder mejorar la eficiencia. Si tenemos pérdidas por calentamiento, podríamos ayudarnos con la parte de refrigeración del motor, que son las aletas que vienen en toda la carcasa que nos ayudan a disipar el calor, ¿vale? Pero ahí también hay que tener cuidado, hay que calcularlas, porque recordemos, las aletas nos pueden servir para disipar el calor o para aumentar el calor, ¿ok? Tomás Broca nos dice, ay, perdón, me estoy brincando. Bien, antes de Tomás está Luis Fernando y nos dice, no, bueno, pregunta, ¿se puede extraer del motor más energía de la que da de entrada? No, no se puede. Y son más bien, ahí entran algunas leyes de la termodinámica que, bueno, algunas de esas leyes nos indica que no podríamos hacer máquinas perpetuas. Y en el caso de tratar de extraer más energía de lo que se le suministra, no es posible porque entonces estaríamos generando en vez de estar aprovechando la energía que nos está suministrando un sistema. Entonces es imposible porque una parte nos suministra energía, la otra la convierte en movimiento mecánico y obviamente siempre vas a tener alguna pérdida, ¿vale? Lo que buscamos es que esas pérdidas sean menores. En caso contrario, el ejemplo podría ser turbinas eólicas, utilizan la fuerza del viento y tienen unas paletas, empieza a girar y tienen un motor eléctrico adaptado, pero ese motor eléctrico está funcionando como generador. Entonces ahí sí podemos obtener energía de esa turbohélice, bueno, de ese generador eléctrico. ¿Ok? Bien, ahora sí, Tomás Broca, ah, ¿tendrá algo que ver con que un motor de 2800 revoluciones se quede sin fuerza en una pendiente? Bien, sí tiene que ver algo y hay que definir qué nos entrega ese motor o qué tipo de motor es el que tenemos. Puede ser que un motor nos entregue un alto par, es decir,
un torque muy grande, pero las revoluciones son muy bajas. O bien, podemos tener altas revoluciones, está girando muy rápido el eje del motor, pero el par es bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un estudio y ver cómo podríamos compensar eso, esa parte del motor o esa parte del diseño estructural de todo el vehículo para poder subir pendientes. De hecho, es uno de los grandes retos en los vehículos eléctricos, poder generar, poder subir pendientes sin problema. ¿Ok? De hecho, cuando se suben las pendientes, se empiezan a ver varias situaciones que presenta el motor y una de ellas es el calentamiento, obviamente por el esfuerzo que está requiriendo para poder subir o mover toda la masa del vehículo, junto con la masa que le agregamos nosotros al estar dentro de él. ¿Vale? Bien, vamos a continuar, chicos. Perdón, Tomás Broca, muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, vámonos con las pruebas que se les hacen a los motores eléctricos. ¿Ok? Primera imagen a la izquierda es realmente ya un banco formal para hacer pruebas de motores eléctricos. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese tipo de bancos? Se le suministra energía, se le pone un transductor de par, es decir, un transductor de torque, para saber qué tanto torque nos está entregando, pero también del otro lado de la flecha se le pone un dinos, bueno, se les conocen como dinos, que no es otra cosa que poner una resistencia al movimiento que nos está entregando el motor. ¿Ok? Obviamente ya es un banco de pruebas formal, obviamente es una empresa que se dedica a hacer motores y tienen ya un sistema de adquisición de datos para poder realizar el estudio, el diagnóstico o ver cómo se comporta el motor eléctrico bajo ciertas circunstancias. ¿Ok? Y en la segunda imagen a la derecha, tenemos partes de los motores antes de terminar el ensamblaje. eh, Obviamente también tienen que tener pruebas de aislamiento y pruebas de resistencia. ¿Ok? Ok, bueno, perdón. Bien, y tenemos las tres puntas, ¿ok? Más adelante vamos a ver las configuraciones mo- de forma muy rápida y si después quieren profundizamos un poco más, las formas en cómo podremos conectar un motor, ¿ok? Hay motores de una fase, en corriente alterna, también en corriente directa, pero lo más común es encontrar motores con tres fases y la forma de conexión puede ser en delta o en estrella. Incluso hay motores un poco más grandes y pueden llegar a tener doble estrella, pero ese tipo de motores son más utilizados en la parte, en la industria, cuando necesitas mover grandes cantidades de masa. Entonces, ese tipo de arreglo no nos funciona a nosotros. ¿Ok? Bien, entonces vemos que con este concepto podemos integrar toda una forma de solución para poder monitorear o escanear, si de forma coloquial podríamos decir, escanear un motor eléctrico con sensores, el sistema de medición y, bueno, obviamente guardar los datos para poder después hacer un postprocesamiento de esa información. Y algo que nos ayuda también los sistemas de adquisición modernos es que tienen ya una base de datos en las cuales tienen fórmulas y le podemos pedir al software que aplique esas fórmulas y nos da cálculos
Ojo, puede ser ya cálculos en tiempo real, es decir, que nos esté calculando directamente las potencias o la potencia, y en caso de que haya algún error, nos da también la opción de poder hacer alguna corrección sin tener que realizar de nuevo la prueba. Y obviamente, si tenemos que realizar otra vez la prueba, vamos a perder dos cosas, ¿no? Tiempo y dinero, que obviamente es lo que siempre buscamos no perder, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí algún comentario. Creo que tengo a alguien en el chat. Sí. Ok, No, todo bien, Marcelo, gracias. gracias. Bien, César Muñoz nos comparte una duda. Nos dice, ¿cuál es el procedimiento adecuado para elegir el motor que requiere cierto automóvil? ¿Ok? De acuerdo a su peso y tamaño del vehículo. Ok, eso lo vamos a hacer mediante interpretación de los datos adquiridos del motor bajo ciertas pruebas. Es decir, si un motor nos ayuda a mover un vehículo con cierta masa, pero vemos que ese motor ojo, puede ser suficiente para mover la masa de ese vehículo junto con lo que se le agrega de los pasajeros, podríamos hacer la selección de ese motor. Sin embargo, yo recomendaría que el motor esté un poco sobrado. ¿Por qué? Porque no siempre los caminos, regresamos a lo que es, los caminos no siempre son uniformes. Si nosotros pudiéramos garantizar que nuestro vehículo va a estar en un movimiento rectilíneo uniforme, obviamente con lo que calculamos es de forma ideal y lo podemos hacer. Pero obviamente nuestros vehículos se desarrollan en un movimiento rectilíneo uniforme variado, es decir, donde se encuentran varias variables involucradas, cambios de velocidades, que es aceleración o desaceleración, y tenemos que garantizar que bajo esas circunstancias el motor siga funcionando, y si tenemos una pendiente, tenemos que garantizar que suba el vehículo con su propia masa, más la masa que nosotros agregamos cuando nosotros estamos como ocupantes del vehículo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento sería saber las características de tu motor, la eficiencia que vas a tener con tu motor, la potencia que vas a tener en la salida, y en base a eso podrías ya calcular qué tipo de motor es adecuado para el vehículo que quieres motorizar, en este caso con un motor eléctrico. Y si llegáramos a poner un motor sobrado de torque, no sé, o algo, excedernos en los límites, ¿puede pasar algo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque se escucha un poco distorsionado. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Ok, te preguntaba si pusiéramos un torque que estuviera sobrepasado, vamos, que nos excediéramos en los límites más o menos de que el vehículo, pues, el motor estuviera demasiado más grande para lo que lo requerimos. Y nos diera más torque, nos diera más potencia, más velocidad, etcétera. ¿Habría algún problema? No tendrías. ¿O tiene que ser en específico o exacto los límites, vamos? Ok, va. Perfecto. Gracias por la pregunta. Este es Josué, ¿verdad? Oscar. Oscar. Ok, perdón. Ok, ¿qué pasa? No tendríamos muchos inconvenientes, es decir, podríamos tener un motor muy grande en un vehículo muy chico, pero aquí la pregunta sería, ¿utilizarías un Ferrari para mover arena, o utilizarías un vehículo diseñado para eso, una camioneta, una troca? Haciendo esa pequeña analogía, sí podríamos ponerle un motor muy grande, obviamente no tendríamos problemas de falla de torque, que se nos pueda quedar en las subidas, podríamos tener mayor par, incluso mayor velocidad. Pero la pregunta ¿es necesario tener un gran motor en un vehículo pequeño? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer,
Es nada más consideración de qué es lo que quieres hacer. Tal vez tu idea es desarrollar un vehículo eléctrico deportivo. Ahí podría ser razonable, ¿no? Sabemos que en los vehículos deportivos siempre nos entregan un alto par y altas revoluciones para poder competir, ¿no? Es decir, un alto par para que en el arranque no te quedes sin fuerza y conforme va avanzando, mantener esa velocidad e incrementarla. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Depende de lo que quieras hacer al final del día, ¿no? O cuál sería la aplicación de ese Pero vehículo. pues, por ejemplo, al final de cuentas, la limitante sería, por ejemplo, digamos en este caso, el peso de las baterías o el tiempo de Ajá, carga. eso es algo que también hay que considerar. Obviamente, si tienes un vehículo grande, vas a necesitar un banco más grande de baterías y ese banco de baterías va a tener o vas a agregar peso, ¿no? Peso o masa, como quieras ver. Y al final vas a tener que estar gastando energía para poder transportar o mover esa masa. Supongo que también se cambiaría el BMS, ¿no? Para una mayor cantidad de energía en las baterías. Ujú. Sí, también. Cableado. Sí, la otra es que también necesitas el consumo de un motor más grande también bueno, el colocar un motor un poco más grande también te va a requerir más energía, ¿no? Te va a hacer una demanda un poco más grande. Entonces tendríamos que poner en balanza qué es lo que queremos, o eficiencia, o queremos algo potente. Y si es un vehículo lo que necesitamos potente, ¿cuál va a ser la aplicación para ese vehículo? Y si quiere más fuerza o en su caso más velocidad. Ajá, exactamente. Si quieres más fuerza, es lo que les comentaba, podemos tener motores que nos entreguen un alto par a bajas revoluciones, o caso contrario, un motor que nos entregue altas revoluciones, pero nos va a entregar un par un poco bajo. Aquí es esto, es definir qué es lo que queremos hacer, a qué cosa le vamos a dar peso. Y va a ser también enfocado también al tipo de vehículo que estemos diseñando y la aplicación que va a tener ese vehículo. Perfecto. Muy bien, chicos. Continuemos entonces. Bien, bien. Tenemos múltiples áreas de aplicación, ¿ok? Y como ustedes saben, bueno, ya están inmersos en este mundo, saben que tenemos diferentes formas de poder adaptar un vehículo eléctrico o bien configuraciones de cómo se pueden, no, instrumentar, no, motorizar, ¿ok? El primer ejemplo tenemos que es una motocicleta, obviamente. Podría ser alguna analogía con una bicicleta y básicamente lo que tenemos es nuestra batería, nuestro paquete de baterías, un inversor que nos va a ayudar a convertir la corriente alterna a corriente directa, que es la corriente que vamos a estar suministrando a nuestro motor, ¿ok? Y ahí no hay más, es un motor que se adapta a las cadenas de la motocicleta y empieza a dar el par torsional para romper el punto de inercia estático, ¿ok? En nuestro segundo ejemplo tenemos lo que es la configuración a dos motores. Obviamente, todo va a ser energizado a base de baterías o, ¿cómo le llaman? Battery pack, que son nuestros bancos de baterías y nos van a ayudar bueno, con inversores a cambiar la forma de cómo se comporta la energía eléctrica para poder suministrar a los motores. ¿Ok? En el tercer caso, tenemos motores ubicados en cada una de las ruedas y los cuales nos entregan un par directamente a la rueda, como si fuera un sistema
all-wheel drive. 4x4 es diferente. Entonces llamémoslos all-wheel drive. Todas las llantas son, digamos, independientes, pero te entregan en un solo conjunto el par torsional para hacer el movimiento y cambiar del reposo a un movimiento. ¿Ok? Después tenemos las series híbridas, que es el funcionamiento de un motor de combustión interna en conjunto de un motor eléctrico. ¿Ok? Y podemos tenerlo también de forma paralela, híbrido, y el de hidrógeno. ¿Ok? Bien, como dice en la leyenda de la diapositiva en la parte de abajo, saber comprender el cómo se distribuye la energía eléctrica en los vehículos nos va a ayudar a saber en qué parte podríamos mejorar la eficiencia de nuestro sistema. Y lo que comentábamos también en la clase pasada, no solamente tendremos que tener en cuenta el funcionamiento de nuestro motor eléctrico, tenemos, bueno, en nuestro caso, en vehículos eléctricos, todo va a ser suministrado por nuestro paquete de baterías. Y les preguntaba la vez pasada, ¿con cuántos motores puede contar un vehículo? En realidad tenemos una gran variedad de motores eléctricos. A veces solo pensamos los que nos dan el movimiento, pero tenemos motores para limpiadores, tenemos motores para los elevadores de los vidrios, tenemos motor para también el quemacoco, tenemos otro motor para el aire acondicionado, tenemos sistemas que nos consumen también energía, que puede ser el sistema de entretenimiento. Y ahora ya vienen con pantalla los vehículos, entonces eso también nos pide una demanda de energía y tenemos que considerar en realidad todo el conjunto de piezas que se energizan y la fuente principal de esa energía es nuestro battery pack, ¿ok? En realidad nosotros vemos un vehículo como un sistema cerrado, ¿no? O sea, sabemos que es un vehículo. Antes sabemos que es un vehículo solo de combustión interna, pero tiene otras cosas, ¿no? Eléctricas. Y lo veíamos al final como un solo sistema. Es un vehículo terminado y nos sirve para desplazarnos, ¿ok? Lo mismo pasa aquí con los vehículos eléctricos. En realidad, cuando los vemos, o los vemos en la calle o en una línea de producción terminado, lo vemos ya como un conjunto, como un sistema ya hecho, ¿no? Pero si pudiéramos tomar ese vehículo y hacer una extrusión, es decir, separarlo en todas sus partes, veríamos la cantidad de dispositivos, cableados, materiales eléctricos, materiales plásticos, cerámicos, en fin, una gran cantidad de componentes que hacen un vehículo. No sé si llegaron a ver la película de Iron Man, cuando cuando estaba diseñando sus trajes, tomaba una pieza y la extruía, ¿ok? Algo así quiero que tengan en mente, tomar el vehículo y que lo extruyamos, es decir, lo descompongamos en todas sus partes. Y ahí se van a dar cuenta cuántas partes podemos tener involucradas en el funcionamiento de un vehículo, ¿ok? Y todas esas partes deben de llevar un análisis. Bueno, primero una idea, plantearlo en lápiz, pasarlo a un diseño, después del diseño hacer un prototipo, ese prototipo validarlo y después pasarlo a una línea de producción. Y obviamente, aún así, cuando ya tienes un prototipo y ya lo tienes en una línea de producción, al final tienes que ver cómo están saliendo tus piezas y hacer una validación. ¿Ok? Cedesen nos dice que sí, en su mansión del taller, exactamente. Ahí es donde quería llevarlos para que hagan esa extrusión en su mente de un vehículo. ¿De chicos? Bien,
seguimos con las múltiples áreas de aplicación. Y lo que comentábamos un poco. Bueno, antes de eso, déjenme hacer un paréntesis. Nosotros nos estamos enfocando mucho a lo que es vehículos eléctricos, ¿no? Que realmente es lo que nos interesa aquí. Pero también tengan en mente que no solamente tiene aplicaciones en los vehículos, también tiene aplicaciones aeroespaciales, tiene aplicaciones en cuestión de generación eléctrica y obviamente aplicaciones eh, bélicas, si así lo podríamos poner, pero esas cuestiones ya son un poco más guardadas, ¿no? Por cuestiones de seguridad nacional y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, sabemos que tenemos aplicaciones no solo vehículos, tenemos aplicaciones para energía, aplicaciones aeronáuticas y demás, ¿ok? Entonces, si nosotros energizamos una, un banco de baterías de un vehículo eléctrico, vamos a tener, en pruebas, vamos a tener que mapear todos los componentes y subcomponentes de los cuales requieren energía eléctrica, ¿vale? En base a ese mapeo o a esos estudios o a esas pruebas, los fabricantes, es decir, ahí podríamos entrar nosotros como parte de diseñadores. En base a eso, podríamos tomar decisiones importantes y esas decisiones importantes son saber si reducimos el peso en la carrocería, saber si podemos poner más peso, si le ponemos un indicador más, algo más, alguna tarjeta electrónica más para hacer alguna función más interna en el vehículo. Podremos saber si todo lo que le ponemos al vehículo va a estar funcionando de forma correcta. Y obviamente lo que nos interesa es que podamos garantizar una autonomía del vehículo por un largo periodo de tiempo. Es decir, que con una carga completa en las baterías podamos tener un recorrido, no sé, de México a Acapulco, tal vez, y garantizar eso, que lleguemos con energía suficiente y hasta con un poquito de sobra, ¿no? Porque no sabemos si va a haber tráfico, si hubo un choque y nos tuvimos que detener, entonces, o tal vez simplemente nos detuvimos a desayunar y tenemos que garantizar que podamos llegar sin ninguna preocupación a nuestro destino. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo que se les venga a la mente, a la memoria? No por mi parte. ¿Ok? Los demás, chicos, alguien que quiera compartir algo de lo que hemos visto, de lo que les haya llamado la atención. Bien, César Muñoz nos dice que todo va bien. Perfecto. Bien, entonces continuemos con la presentación. ¿Hay algunas marcas en especial que sean mejores que otras en motores? Mira, en cuestiones de marca, hay una gran variedad. Y lo que te puedo decir que si no fueran buenos, no estarían en el mercado. Lo que tendríamos que ver es las especificaciones que nos da el fabricante. ¿Ok? Y en marcas sí conozco algunas, pero por cuestiones bueno, por políticas no puedo mencionarlas, pero sí te puedo decir que hay motores muy buenos en el mercado y si no fueran buenos, por regulaciones no estarían a la venta, ¿no? Tendrían algún candado para no estarlos distribuyendo.
Ok, y la fábrica, por ejemplo, digamos, México actualmente tiene algunas marcas en el mercado, o solamente son chinas o alemanas, no sé. Mira, el sonido es un poco distorsionado, pero no sé si lo que quieras preguntar es que si en México hay alguna patente respecto. Si en México hay actualmente algunas marcas en motores, en fabricación de este tipo de motores, o solamente son chinas o no sé, alemanas o algo así. Ok, ok. Sí, ok. Mira, hasta ahorita yo no he conocido alguna marca que sea 100% mexicana, ¿ok? Los que sí he llegado a conocer son, obviamente, alemanes, como dices, que son los más famosos, e incluso, por ahí hubo las noticias cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania, que estaban utilizando ese tipo de motores, ¿no? También, he conocido algunos chinos que realmente fue una división la división de motores eléctricos alemanes, pero fue adquirida por chinos. Entonces, son confiables porque siguen con la misma dinámica o estrategia o forma de trabajar para hacer el ensamblado de los motores. Pero así, ya hasta ahorita yo no conozco alguna marca que sea 100% mexicana. Tendría que investigar esa parte. Ajá. De hecho, Ok, WEC gracias. es de los que comentaba que es una división. Pero ellos son de motores un poco más grandes. WEC, de hecho, ellos están si no mal recuerdo, tienen una planta en Huehuetoca. Ujú. Sí, WEC es brasileña, junto con otro que están en Monterrey, que hace motores, bueno, parte del motor eléctrico para compresores de refrigeración. Y hay otra que se llama, bueno, les doy solo la parte principal, Starte, y está en combinación con alemanes y chinos. WEC. Ajá. Sí, de hecho nos está diciendo, ¿quién nos dice? ¿Quién nos dice? Armando. Manejan desde un caballo hasta 150 caballos. Ujú. Habría que ver si están ampliando su intervalo en el que manejan sus motores. Y ellos, de hecho, les puedo decir porque sí los visité, manejan sistemas similares al banco que vimos, al primer banco que vimos, obviamente un poquito más pequeños porque son motores con menor caballaje, pero utilizan esto, miden las corrientes, los voltajes, el par torsional, las revoluciones y los someten a diferentes tipos de cargas. Eso es lo que hacen ellos y tienen varias celdas. Celdas se les llaman a varios bancos como distribuidos en la fábrica para poder hacer las mediciones de sus motores. ¿Ok? Bien, bien. De todo esto, la pregunta que yo creo que está rondando su cabeza, sí tenemos que hacer esas mediciones, pero ¿cómo se hacen, no? Em, lo que nos interesa medir, obviamente, son variables eléctricas en el motor y podríamos poner algunos satélites. Bueno, satélites podrían ser variables externas, que puede ser vibración y pueden ser temperatura, ¿ok? Y obviamente podríamos tener alguna adición de videocámaras y todo va sometido a un solo sistema de adquisición de datos. Anteriormente, y algunas empresas que todavía están un poco rudimentarias, que utilizan un analizador para cada variable. Es decir, utilizan
amperímetros para ver la corriente, utilizan voltímetros para ver el voltaje, utilizan un acondicionador de señal para ver la señal que te entrega el transductor de torque, y aparte ponen un encoder para poder ver las revoluciones que te da el, el motor. Y aparte, del otro lado, el freno que le van poniendo o la carga que le van agregando al motor, también la instrumentan con diferentes equipos, ¿no? Entonces, imagínate, tienes una gran cantidad de equipos y obviamente tendrías que tener a un operario o a un técnico en cada uno de esos equipos y dar el banderazo, ¿no? Empezamos a medir en este momento. Puede ser que alguno empezó a medir antes de que le den el banderazo, o uno sí midió en el momento en que le dijeron, o puede ser el caso contrario, ¿no? Uno andaba poco distraído y escuchó que iban a medir, pero oprimió el botón de grabar un segundo después o medio segundo después. En cuestiones eléctricas, un segundo se puede obtener mucha información o se puede también perder mucha información, ¿sale? ¿Qué hacemos nosotros para brindar una solución completa a esto? Tenemos sistemas de adquisición de datos que pueden acondicionar todas las señales en un solo sistema, ¿ok? Y en un solo sistema podríamos meter lo que son las corrientes, los voltajes en sus diferentes fases. Podríamos agregar la cuestión de temperatura, podríamos agregar la variable de vibración o NVH. Podemos también agregar el par torsional que nos está entregando, junto con el transductor de torque. Pediríamos que estuviera instrumentado con un encoder y podríamos sacar las dos señales al mismo tiempo, ¿ok? Todo esto lo metemos a la caja central que está aquí en la imagen, que es nuestro adquisidor de datos. Adicional a eso, si vamos a hacer una prueba en ruta, es decir, salir a la calle, podemos grabar esa ruta y podemos implementar un GPS o agregar un GPS. Y con la ayuda de ese GPS nos vamos a saber en qué parte se encuentra el vehículo, ¿ok? ¿Qué más? El CAN, la información que nos arroja el vehículo, la computadora del vehículo, la podemos agregar también a nuestro sistema. Y todo ese conjunto de señales obtenidas de los sensores, de los transductores y de todos los satélites, de todos los sensores satélites que tenemos ahí, tenerlos agrupados en un solo sistema. Y ese sistema obviamente nos va a garantizar que está grabando desde el inicio de la prueba, están todos los sensores sincronizados, es decir, en el mismo momento o al mismo tiempo está solicitando datos a todos los sensores y los está almacenando. ¿Ok? Ok. Cedesen nos hace un comentario. Si quiero cambiar mi bocho a eléctrico, pero vivo en Acapulco, que pura subida sería más poder. Ah, ya, sería más poder en el motor o más a las pilas. Ok, en este caso tendrías que hacer la evaluación de dos cosas, ¿no? ¿Cuánta masa vas a mover? Es decir, el bocho, ¿cuánto demanda te va a pedir de par torsional? Y una vez que definas ese par torsional, ¿cuántos, cuánta energía eléctrica te va a pedir ese motor para poder hacer la subida sin ningún problema en las inclinaciones, ¿no? Del puerto de Acapulco. Entonces, tienes que hacer eso, hacer el estudio, ver cuánto necesitas mover, cuánto par necesitas. Yo te recomendaría que lo calcularas en base a la pendiente más pronunciada que encuentres y en base a eso poder hacer ya la selección del motor. Y
Obviamente vas a tener el motor y calcular también cuánta energía te va a demandar ese motor. Obviamente no siempre te va a demandar la misma cantidad de energía, porque a veces vas a estar en bajada y pues ahí prácticamente el vehículo se va solito, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar esas cuestiones, a partir de saber cuánta masa, en su vida cuánto par nos va a demandar para subir sin problema, cuánta energía nos va a demandar ese motor, y en base a eso también calcular el tipo de banco de baterías que vamos a necesitar para energizar ese vehículo. Chicos. Ok, en base a lo que es el analizador de, de potencia, bueno, podemos decirle que es más bien un sistema de adquisición de datos, de cierta forma universal. Es decir, lo llamamos universal porque podemos, mandarle la señal de casi cualquier tipo de sensor o transductor. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, en la solución o cómo se presenta el diagrama para que lo puedan entender a la perfección? ¿No? Ok, bien, chicos. Bien, nuestro sistema de medición, antes de poder hacer la adquisición de los datos, saber el comportamiento de ese motor eléctrico, obviamente tenemos que seleccionar los sensores, ¿no? Los transductores que nos van a ayudar para hacer esa tarea. Y en este caso tenemos dos en un recuadro rojo. Esas son ejemplos, ¿ok? Son ejemplos de los sensores o los transductores de corriente que se pueden utilizar. Y los dos que están encerrados en el recuadro rojo son los de los más funcionales. ¿Por qué? Porque pueden medir tanto en AC como en DC. ¿Ok? La primera obviamente, es una pinza. Ustedes saben que se pueden abrir las mordazas y se coloca sobre el cable, ¿ok? Pero obviamente es muy fácil de colocar, pero tiene una pequeña desventaja. A veces la linealidad no es tan cerrada como en el que está abajo. Es decir, es muy fácil de colocar, tiene ventaja de medir en alterna y en directa. Simplemente a veces la linealidad en su entrega de la lectura puede variar un poquito. ¿Ok? Esa sería la desventaja. El que dice cero flux, eh, desventaja. Tendríamos que abrir el circuito para poder pasar el cableado por en medio de la dona, pero tiene ventajas, ¿no? Igual puedes medir en alterna, en directa, y su estabilidad es mejor, o sea, tiene una mejor resolución y tiene también un mayor ancho de banda en la entrega de los datos. Desventaja, es un poco más caro y tienes que abrir el circuito para poderlos colocar, ¿ok? Y del otro lado, pues encontramos otros tipos de pinzas amperimétricas, obviamente con menos capacidad, es decir, para motores más pequeños. Y del lado izquierdo tenemos un sistema de adquisición de datos. ¿Okay? Ese sistema ya tiene embebida una PC, entonces ya no tendríamos que hacer más configuraciones más que en el mismo sistema. Y en la parte de abajo es otro sistema de adquisición de datos, pero sí necesitamos
una laptop o una PC para poder visualizar los datos, ya sea de forma numérica o si los queremos ver ya en una forma gráfica, lo podemos hacer. Y esta es un pequeño ejemplo de cómo se conecta el transductor, el Zero Flux, al sistema de adquisición de datos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, por mi parte. Perfecto. Bien, chicos. Bueno, por hoy sería, bueno, en esta ocasión daríamos término a la clase, pero en la siguiente sesión vamos a continuar con las pruebas en los motores eléctricos, ver cómo se pueden conectar, configuración en el equipo, y les voy a compartir también un video donde van a ver la aplicación directa ya con un vehículo eléctrico y ver cómo se están adquiriendo las señales para que, para que se den una idea y después poderla replicar en sus áreas de trabajo. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias, chicos. ¿Alguna duda, pregunta antes de que demos por terminada la sesión de hoy? Todo bien, muchas gracias. Excelente noche. Gracias por todo. A ustedes. Leopoldo nos dice buenas noches. Jesús Silva también. César Muñoz. Bien, gracias, chicos. Gracias a todos por conectarse. Tomás Broca, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Buenas maestro. noches, Buenas gracias. noches, que descansen, que tengan buen término de semana. Sí, ombligo de semana. Buenas noches, Sí, gracias. casi. Buenas noches.